Buenos días, profesora. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer un poco sobre lo que trató la lectura de los 10 libros de la arquitectura escrita por Vitruvio Polión. Nosotros somos Luis Padilla, Ariana Cárdenas y ahora que les habla Luciana Banto. Somos del aula AR3A. Antes de comenzar me gustaría hablarles un poco sobre quién fue Vitruvio Polión. Vitruvio fue un arquitecto, ingeniero, escritor y traísta del siglo I a.C. Nació en Roma, Italia. Un dato interesante sobre él fue que su discusión sobre las proporciones en la arquitectura y el cuerpo humano inspiró a uno de los dibujos más famosos del mundo, el cual fue hecho por Leonardo da Vinci. Este se llama El Hombre de Vitruvio, el cual pueden ver aquí en la imagen. Ahora yo les voy a hablar sobre el primer capítulo, que vendría a ser la esencia de la arquitectura. Según Vitruvio, la arquitectura es una ciencia que se complementa con otras disciplinas y conocimientos. También es una combinación de la práctica y la teoría. Según él, dice que la práctica es la experimentación con las manos sobre la materia de lo que se quiere formar. Y la teoría es la capacidad de saber explicar y demostrar con sutileza y con las leyes de proporción las obras ejecutadas. Según Vitruvio, dice, para ser un buen arquitecto tienes que ser literato, dibujante, hábil en matemáticas, inteligente en la óptica, filósofo, bueno en la música, astrólogo, historiador y hábil en medicina. Ahora vamos a pasar a explicar algunos de estos puntos. Por ejemplo, para ser un buen dibujante tienes que saber leer, escribir, colocar un papel con elegancia siempre que te lo piden en una consulta. Por ejemplo, en la matemática hay dos, que vendrían a ser la geometría y la aritmética. En la geometría se evidencia la arquitectura con planos, trazar líneas, colocar niveles, y también utilizan instrumentos como las escuadras, el compás, entre otros. Siguiendo con el ámbito de la matemática, también está la aritmética. Con esto se puede evidenciar calculando los gastos de las obras, anotar las medidas, solucionar las proporciones de las estructuras. Luego vendría a ser también el filósofo, que es uno de los otros puntos. El filósofo hace magnetismo al arquitecto, no hace que sea arrogante, que es uno de los puntos fuertes. Luego también la filosofía hace que sea flexible, justo, leal, sin avaricia, sin avaricia. Y luego no puede haber obra bien hecha sin fidelidad y entereza. Continuando con lo que dijo mi compañera Ariana, un arquitecto también debe ser un historiador. Debe conocer las causas y motivos por los cuales dicha cultura construyó una edificación de cierta manera, porque como bien ya sabemos, en la arquitectura todo tiene una explicación, nada es porque sí. Entonces, al analizar una estructura, podemos conocer sobre los acontecimientos por los que pasó alguna cultura. Medicina. Vitruvio nos describe que un arquitecto debe saber también sobre las condiciones del clima, si estos son favorables o no para construir alguna edificación. También se fijará en el agua, si se fijará su entrada, su salida y si esta es potable para los usuarios. En esta imagen de aquí pueden apreciar una tubería que es utilizada por la cultura romana antiguamente. Finalmente, en cuanto a la astrología, es indispensable saber los puntos cardinales, tales como norte, sur, este, oeste o oriente u occidente. Un arquitecto conocerá sobre los solsticios, equinoccios y el curso de los astros. Esta última parte sobre todo era muy importante antiguamente, ya que, por ejemplo, Roma, el lugar donde nació Vitruvio, este grupo de personas eran politeístas y construían o le dedicaban bastantes templos o espacios para alabar a sus dioses. En esta imagen de acá pueden apreciar el panteón de alabar a sus dioses. En esta imagen de acá pueden apreciar el panteón de Agripa, el cual estaba dedicada a todos sus dioses. Mi nombre es Luis Alonso Padilla Caicedo y yo voy a hablar sobre el capítulo 2,
Para empezar, hay que saber qué es la ordenación, la cual menciona Vitruvio varias veces en este capítulo. Y bueno, esto se entiende y se refiere como el conjunto de principios y reglas que se rigen en la proporción y diseño de los elementos arquitectónicos. Estos principios se basan en la idea de que las formas geométricas más sencillas, como el círculo, cuadrado, triángulo, son las más bellas y agradables. Además, hay que entender que la ordenación tiene como objetivo lograr la armonía, la proporción, la belleza y la simetría de un edificio. Entonces, Vitruvio argumenta que el conocimiento y la aplicación de todos estos principios es la adecuada para poder generar una ordenación fundamental con un diseño arquitectónico exitoso. Es por eso que en su texto se detalla varios principios de la ordenación que se deben aplicar en la arquitectura clásica. Estos principios incluyen la simetría ya mencionada, la proporción, la medida y la disposición adecuada de todos estos elementos. Además, esta disposición, por así decirlo, se entiende como la apta colocación de los elementos de un edificio, que en ordenación tiene varias especies. Entre ellas tenemos ya disposición iconográfica, la cual se refiere a la disposición de la planimétrica de un edificio, es decir, que la disposición de la planta, la disposición iconográfica se basa en básicamente la distribución adecuada de los espacios interiores y exteriores en la planta del edificio para garantizar su funcionalidad. Tenemos la disposición ortográfica, que se refiere a la disposición de los elementos arquitectónicos en una fachada. También tenemos a la disposición escenográfica, que se refiere a la disposición del edificio en relación con el paisaje, el entorno circundante, básicamente en el contexto que lo rodea.